Mónica miró a su abuelo y lo único que podía sentir era una mezcla de asco y odio. No había para él un solo sentimiento de misericordia y sabía que ese era el momento de cobrarle todos los abusos que cometió con ella y sus hermanos. Esta es una historia real. Hemos cambiado los nombres de los protagonistas para proteger su identidad. Mónica y sus dos hermanos fueron abandonados por su madre cuando ella apenas tenía 3 años y sus hermanos 6 y 7 respectivamente. Un día su madre los llevó a visitar a los abuelos y les pidió quedarse allí por un rato mientras ella compraba medicinas para la abuela que estaba muy enferma, pero la madre jamás regresó. Mónica y sus hermanos pasaban horas cada día parados en la ventana, esperando verla llegar, pero jamás pasó. La salud de la abuela cada día se deterioraba más hasta que falleció y quedaron a manos de su abuelo. Su abuelo mandaba a sus hermanos a la escuela en la mañana y a ella la dejaba con una vecina para irse a trabajar. La vecina recibía a sus hermanos al llegar de la escuela y los cuidaba a todos hasta que era hora de llegar el abuelo. La vecina, doña Marta, no era afectuosa, pero los cuidaba bien. El día que Mónica cumplió 4 años, su abuelo llegó del trabajo temprano y la llevó a una pastelería a que escogiera su pastel de cumpleaños. Ella eligió uno de mini, con grandes orejas y un moño fucsia con pecas blancas. Estaba tan feliz. Era su primer pastel de cumpleaños. La niña no paraba de sonreír y no veía la hora de llegar a casa para compartir su pastel con sus hermanos. Al llegar a casa, su abuelo, que era más bien gruñón, puso música y les sirvió pastel. Incluso llamó a algunos niños de la cuadra y a doña Marta para que se unieran al festejo. Cuando llegó la hora de dormir, don Arnulfo, el abuelo, les pidió que se lavaran los dientes y fueran a la cama. Mónica siempre se quedaba de última, y cuando ya sus hermanos estaban en cama y la niña estaba apenas terminando de lavarse los dientes, el abuelo llamó a la niña y le dijo: «No me has dado las gracias por tu fiesta de cumpleaños». Y la niña corrió a abrazarlo y le agradeció. Su abuelo la levantó entre sus brazos, cosa que era poco común, y la llevó al cuarto de él. La sentó en la cama y le dijo: «Ya eres una niña grande, te voy a enseñar cómo las mujeres agradecen a los hombres las cosas buenas que hacemos por ustedes». Y empezó a acariciar el rostro de la niña y a besarla en los labios. La niña apretó sus labios con fuerza cuando sintió que el abuelo quiso meter su lengua en su boca, pero el abuelo aló su cabello tan fuerte que ella intentó gritar, y al abrir la boca, el abuelo cumplió su objetivo. Luego le dijo: «Buena niña, debes ser buena con el abuelo para que pueda darte más regalos y darte a ti y a tus hermanos lo que necesitan. ¿Verdad que no quieres pasar hambre con tus hermanos?». Y la niña negó con la cabeza. Entonces el hombre dijo: «Así que debes portarte bien y no digas nada. El abuelo solo quiere darte amor». Y empezó a desvestirla. Luego se puso sobre ella y empezó a moverse y a hacer ruidos extraños. Después de un rato paró y la niña sintió asco al sentir que su abuelo se había orinado sobre ella. O eso es lo que ella pensó. Después de ese día, la niña tenía que agradecer a su abuelo 2 o 3 veces a la semana por lo bueno que era con ella y sus hermanos. El hombre se rozaba contra ella hasta que se orinaba, según lo que la niña pensaba, y después la hacía desvestirse e ir a dormir. La niña se sentía incómoda. No le gustaba agradecer, pero su abuelo siempre le decía lo importante que era ser agradecida y lo mucho que ella ayudaba a sus hermanos cuando se portaba bien. Varios meses después de su cumpleaños, una noche el abuelo entró al cuarto donde los niños ya estaban listos para dormir e hizo que Mónica se fuera a la misma cama con sus hermanos. Y esa noche les mostró cómo podían amarse más entre ellos, mostrándoles una película donde 2 hombres y una mujer hacían cosas sin ropa. Paraba la película y les pedía que hicieran lo mismo. El hermano mayor, Julián, que ya tenía casi 8 años, intentó negarse, pero el abuelo se quitó su cinturón y lo amenazó. El niño bajó la cabeza y obedeció llorando. El abuelo se acariciaba mientras los niños repetían las escenas vistas. Después de un rato, el abuelo se llevó a la niña a su cuarto y esa vez la niña sintió mucho dolor, tanto que el abuelo tapó su boca con fuerza mientras hacía esos ruidos extraños que tanto miedo le daban a la niña.
Cuando se quedó quieto, la niña sintió alivio porque sabía que había acabado, pero el dolor continuaba. Cuando su abuelo se quitó, la niña vio mucho líquido rojo y el abuelo la acompañó a lavarse. Luego la llevó a su cama. Después de eso, el abuelo obligaba a los hermanos a amarse entre ellos varias veces al mes, y así transcurrió el tiempo, mientras los niños se acostumbraron a estos actos y dejaron de sentir miedo y vergüenza. Mónica entró a la escuela y pasaron los años. Sus hermanos ya eran casi unos hombrecitos, y un día el abuelo les pidió que hicieran el acto completo que les había enseñado en las películas para adultos. Y entonces, esa noche, sus hermanos estuvieron dentro de ella y el abuelo, por primera vez, se quedó y terminó delante de ellos. Hasta ese día, el abuelo siempre llevaba a Mónica a su cuarto para terminar, pero hoy todo había sido diferente. La niña, que ya tenía 8 años, se sintió asqueada, se bañó y lloró toda la noche. Ya se daba cuenta que nada de esto era normal. Después de ese día, todo cambió. Dentro de la casa, las cosas se convirtieron en algo muy tenso. Los hermanos no volvieron a jugar entre ellos, no podían mirarse a los ojos, sentían vergüenza de estar incluso en la misma habitación. En la siguiente ocasión que el abuelo les pidió amarse, los niños se resistieron y los golpeó fuertemente hasta que accedieron. Y así continuaron viviendo por casi 2 años más, hasta que Julián, el hermano mayor, empezó a tener problemas en la escuela. Se volvió violento y golpeaba a sus compañeros. Era altanero con los maestros y sus calificaciones eran cada día peores. Una de sus maestras creyó que era porque no tenían padres y estaba llegando a la adolescencia, pero hizo un informe para que una trabajadora social visitara la casa de Julián y les brindara ayuda a él y a sus hermanos. Afortunadamente, el día de la visita de la trabajadora social, los niños estaban solos en casa, lo que fue una voz de alarma para iniciar una ruta de protección a menores, y en medio de todo el proceso, Mónica tomó fuerza y contó todos los horrores que habían estado viviendo. En ese mismo instante, los niños quedaron en protección del Estado y el abuelo fue detenido. Lamentablemente, el daño psicológico que sufrió Julián era irreparable. Se escapó del hogar donde fue llevado para protección y empezó a consumir todo tipo de sustancias, hasta que una noche, en medio de una pelea por una dosis con un habitante de calle, fue herido en varias ocasiones y perdió la vida. El odio de Mónica por su abuelo se volvió más fuerte y no pasaba un solo día que no pensara que algún día él tenía que pagar por lo que había hecho. Mónica y su hermano pasaron años en terapia para sanar el daño y poco a poco pudieron volver a estar juntos sin sentir vergüenza. Volvieron a ser hermanos, hicieron sus vidas y formaron familias, pero el pasado no perdona. Y una tarde, Mónica recibió una llamada. Era de la cárcel donde estaba internado su abuelo. Le avisaban que él había sufrido una embolia y debido a eso, un juez había levantado su sentencia y se requería un familiar que se hiciera cargo. Mónica se negó rotundamente al principio, pero después lo pensó mejor y accedió. Mónica le dio su dirección al encargado de la cárcel y enviaron a su abuelo en una ambulancia. Al llegar la ambulancia, Mónica miró a su abuelo y lo único que podía sentir era una mezcla de asco y odio. No había para él un solo sentimiento de misericordia y sabía que era el momento de cobrarle todos los abusos que cometió con ella y sus hermanos. Esa misma semana, Mónica logró que se diera a su mamá por fallecida, ya que nunca volvió a dar señales de vida, y consiguió un poder para administrar las propiedades de su abuelo, ya que éste no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Teniendo todo en regla, Mónica puso en venta la casa y un terreno que le pertenecían a su abuelo. Meses más tarde, cuando hubo vendido todo, le dio a su hermano la mitad e hizo gestiones para llevar a su abuelo a un hogar geriátrico. Buscó el más barato que pudo encontrar, un sitio lúgubre, donde las cuidadoras eran 4 mujeres mayores que no parecían ser ni enfermeras ni gerontólogas y que se veían recias en su trato con los ancianos. Las camas eran duras e incluso se veían cucarachas rondando por el lugar. Al dejarlo en ese lugar, Mónica le dijo a su abuelo: «Perdí mi inocencia, mi niñez y a mi hermano por tu culpa.
Mereces algo mucho peor que este lugar, pero no existe. Y créeme que lo busqué. Busqué muchísimo, pero tuve que conformarme con este. Don Arnulfo trató de articular palabra, pero solo le salían sonidos guturales mientras dejaba escapar una lágrima. Mónica no pudo disimular su sonrisa al verlo llorar. Se acercó a su oído y le dijo: «Hasta nunca, don Arnulfo». Se dio media vuelta y jamás regresó a ese lugar. Hacía los pagos a la cuenta del asilo cada mes hasta que le anunciaron que había fallecido su abuelo. Llamó a la funeraria y les pidió encargarse de todo. Nadie estuvo allí para llorar al abuelo. Fue cremado y cuando la funeraria preguntó: «¿Qué hacemos con las cenizas?», la respuesta de Mónica fue: «Póngalas donde pertenecen, en la basura», y colgó la llamada.